que causa la tuberculosis. Y eso lo vamos a ver cuando veamos bacterias del sistema respiratorio inferior. También descubrió el Bacillus anthracis, también conocido como el anthrax. Alexander Fleming, padre de la antibioterapia, porque descubrió un hongo y fue la penicilina, uno de los antibióticos más utilizados y de alta gama, ¿sí? Porque cubre bastantes bacterias, bastantes virus. Son pocas las personas que le hacen resistencia, las bacterias que le hacen resistencia a la penicilina. Anthony Leuwenhoek descubrió el primer microscopio, inventó el primer microscopio. Es considerado el padre de la histología. Y obviamente, si él inventó el primer microscopio, fue la primera persona en ver una bacteria. Ella también suele ser presentada. ¿No va a pasar la diapositiva? No, mi amor. Es que no anoté todo. No anoté todos los nombres. Eso lo dije en la práctica, ¿verdad? ¿O no? Sí. Es que no pasa media primera clase. Ustedes me pasan el lunes. Sí. Los voy a pasar. Ya, para los, ¿qué J son los que pasan el lunes? Ya, para los J del lunes, yo no paso mi diapositiva. Porque en mi diapositiva, lo que ustedes van a ver, poco van a encontrar en Murray. En mi diapositiva se utiliza 3 bibliografías diferentes: Murray, Pomarola y Amir, porque a mí me parece que a Murray le falta un poquito. Y el examen solo es de Murray. Y no quiero que se confundan. Pueden sacarle fotos, pueden grabar, pero no las paso. ¿Ok? Christian Ram descubrió que podía clasificar las bacterias según cómo se pigmentaban, porque había una estructura llamada peptidoglicano en la pared, que unas bacterias las tenían más grande, abundante, y otras más chiquititas. Entonces las clasificó en las positivas y en la negativa. Eso lo vamos a ver más adelante. Bien, entonces, ¿qué son las bacterias? Son microorganismos que pueden vivir dentro y fuera de nuestro cuerpo. Son microorganismos que pueden tener acción patógena, que causan enfermedad, o pueden tener acción oportunista, que no molesta y se están quietecitas. Incluso algunas ayudan al cuerpo. Vamos a ver cuáles son. Estas bacterias tienen elementos en su cuerpo. Tienen 2 tipos de elementos: elementos obligados, que tienen que tenerlos sí o sí, si no, no viven. Y tienen elementos facultativos, que algunas la tienen y otras no, pero las que lo tienen las hacen más agresivas, más violentas, más difíciles de eliminar. Vamos a ver cuáles son sus elementos. Una bacteria común tiene cápsula, pared celular, membrana, ADN, pili, nucleoide, citoplasma, flagelo, ribosoma, mesosoma y plasmido. Aquí están mezclados tanto los elementos obligados como los elementos facultativos. Y vamos a verlos por separado. Y esto siempre es pregunta de examen. Elementos obligados, que tiene que tener sí o sí una bacteria: pared celular, membrana citoplasmática, citoplasma. En el citoplasma vamos a encontrar ribosoma y un núcleo, un nucleoide, con, dijimos, una carga de cromosoma bacteriana. Veamos los facultativos. Los que si no tienen la bacteria no pasa nada, pero si lo tienen la hacen más agresiva. Cápsula, flagelo, fimbrias o pili, espora, glicocali, plasmidos y ribosomes. Este es muy raro. Empecemos con los elementos obligados, los que tienen que tener sí o sí la bacteria. Pared celular es la que se encuentra más exterior, así, afuera de la bacteria, y le da funciones específicas. Le da rigidez, es responsable de la forma de la bacteria y le da barrera ante ciertos antígenos que la puedan destruir. Tiene un componente básico, de aquí quería llegar. Miren, esta bacteria, por ejemplo, es gram positiva, es igual que esta, pero noten esta capa de aquí tan grande, tan gruesa, y noten aquí la diferencia tan chiquitita. Este es el famoso peptidoglicano.
siempre es pregunta de examen. Gracias al peptidoglicano, las bacterias se pueden clasificar según la cantidad que tienen en su pared celular en gram positivas y gram negativas. ¿Ok? No se vayan a olvidar, por favor. Las gram positivas tienen más peptidoglicano y las gram negativas tienen una cantidad mínima de peptidoglicano. Y gracias a eso podemos pigmentarlas. Las gram positivas se van a pigmentar porque retienen la pigmentación del cristal de violeta, que es pregunta de examen, y toman una coloración azulada o violácea. En cambio, las gram negativas que tienen menos peptidoglicano no logran retener el cristal, pero sí logran retener la safranina. Y la safranina logra una pigmentación roja o rosada, ¿sí? Que son estos de aquí. Ahora, existen otros tipos de coloraciones. El más común es la tinción de Gram, eso lo vamos a manejar siempre. Pero hay otro tipo de tinción llamado la tinción de Ziel-Nielsen, que fueron descubiertas por dos científicos alemanes, un bacteriólogo y un patólogo, y como ustedes verán el apellido, utilizaron ambos su apellido para crear la coloración de Ziel-Nielsen. Esta tinción de Ziel-Nielsen solo se utiliza con ciertas bacterias que son resistentes y no agarran la tinción de Gram, como por ejemplo los bacilos de TB. ¿Okay? Entonces tienen una tinción especial. ¿Por qué? Porque en su pared celular, aparte de tener peptidoglicano, tienen ácidos micólicos, y los ácidos micólicos tienen la propiedad de resistirse a la tinción de Gram, no se pigmentan. Entonces hay que buscar de qué forma pigmentarla, ¿ya? Entonces se creó la coloración de Ziel-Nielsen, que es una coloración que primero hay que calentarla la muestra para deshacer los ácidos micólicos, porque los ácidos micólicos están hechos de grasita. Y si la calentamos a la grasita, ¿qué pasa? Se diluye. Entonces ya me permite que pueda penetrar el pigmento. ¿Okay? Membrana citoplasmática. La membrana citoplasmática se encuentra inmediatamente, si vamos de afuera hacia adentro, la membrana citoplasmática se encuentra en contacto entre la pared y el citoplasma. ¿Y cuál es la función? Permeabilidad. Es como que la encargada de qué entra y qué no entra a la bacteria. Gracias a estas como piedritas de glucoproteínas que sirven como puertita que selecciona qué cosa es nutriente o le ayuda a la bacteria y qué no. Entonces, sistema de transporte, biosíntesis, fuente de energía y permeabilidad. Citoplasma. El citoplasma está formado en un 85% de ¿qué? De agua. Ya, es una fuente de energía, sostiene al núcleo, le da protección, lo amortigua. ¿Cómo? Micro, mi amor. Y en su interior tenemos los famosos ribosomas. Y por histología sabemos que los ribosomas tienen la función de la síntesis proteica. Vamos con el núcleo, o nucleoide propiamente dicho. Está formado, dijimos, por un único filamento de ADN, es el que se encarga de transmitir de una bacteria a otra bacteria las capacidades, o si esa bacteria adquiere una resistencia propia de ella, la transfiere para que la bacteria se vuelva más agresiva. Entonces, si vamos de adentro, esta cápsula por si acaso lo vamos a ver ya cuando veamos los facultativos. Tenemos pared celular, membrana celular, citoplasma y nucleoides. Son los 4 elementos obligados. Vamos a ver ahora los facultativos, los que si no tiene la bacteria no le pasa nada. En cambio si la bacteria pierde la pared o se lesiona o la membrana, la bacteria no puede vivir con 3. Tiene que tener los 4 sí o sí. ¿Ok? En cambio en el facultativo no, son opcionales. Si lo pierde su flagelo, si la pierde su cápsula, no pasa nada. No afecta la integridad de la vida de la bacteria. Empecemos con la cápsula. La cápsula es como una tercera capa que cubre a la bacteria y la hace más agresiva, más virulenta. ¿Qué quiere decir?
que si yo estoy medicando a un paciente y yo estoy sospechando que la bacteria que el paciente tiene cápsula, tengo que de entrada dar un medicamento de amplio espectro, más agresivo, porque estoy combatiendo con una bacteria agresiva. También la bacteria la cápsula ayuda a que la bacteria evite ser fagocitada. ¿Qué quiere decir? Que evite ser comida por los macrófagos, que son los que defienden el cuerpo. Flagelo. El flagelo es como una colita que tiene la bacteria y pueden ser una, dos, pueden tener en todo el cuerpo, pueden tener de un extremo a otro extremo, eso es indiferente. Pero los flagelos tienen la principal función de locomoción, de hacerla más rápida a la bacteria. ¿Para qué? Para poder escapar de los macrófagos. Y tenemos, según la cantidad de colitas que tenga la bacteria, tenemos clasificaciones. Tenemos monótricas, que son las que tienen solamente un flagelo en un polo, ya las ambótricas, que tienen varias en el mismo polo, perítricas, las que tienen en toda su superficie, y las anfítricas, que tienen en ambos lados. Pili o fimbria, no lo vayan a confundir con flagelo, porque también entra pregunta del examen, siempre confunden el pili con el flagelo. El pili son como pelitos o fimbria que tiene la bacteria alrededor de todo su cuerpecito. ¿Y cuál es la función de esta pili? Si en fin los flagelos hacen de piecitos para poder ser más rápida, los pili hacen de manitos. Se sujetan a la estructura para evitar ser eliminadas. Esa es su principal función. Ahora que también el pili sirve como intercambio de ADN, sirve como intercambio de ADN. Ustedes me dan preguntas, ¿cómo? No es que nos agarremos las manos y intercambiamos ADN. No. Las bacterias también se lisan, se mueren y se quedan en el ambiente externo. Y si una bacteria ve un material genético que le sirve para hacerse más viral, con los pilis lo toma y lo introduce y lo recombina con el que ella ya tiene. Glicocáliz, otro también elemento facultativo, no es muy conocido porque en realidad no tiene una función específica y decir esto es para esto. El glicocáliz es como una función accesoria, ¿ok? Puede ayudar en el intercambio, puede ayudar también al atrapar nutrientes, más que todo regula en la función de todas las otras funciones que hay. Y son estas estructuras glicoproteicas que se encuentran aquí sobre la membrana plasmática. Espora, no todas lo tienen, no todas. La espora es una capacidad que tiene la bacteria cuando está infectando un huésped. Ustedes quieren, y el huésped está desahuciado, va a morir, la bacteria se da cuenta y dice, ah no, este muchacho se va a morir, también me voy a morir yo, me tengo que ir de aquí, ahorita mis pichas y irme. Se esporula, evoluciona a su forma resistente. Si la bacteria sale al exterior en estas condiciones, muere, no es resistente, pero si se esporula, se hace un esporo, una pelotita, va a poder resistir mucho tiempo en el exterior esperando buscar otro huésped. ¿Y qué resiste? Resiste calor, desecación, ácido desinfectante y químicos fuertes. No sé si han escuchado la expresión cuando ustedes se cortan y dicen tenés que hacerte poner la vacuna del tétano. ¿Se han preguntado por qué? No. Porque una de las bacterias que se esporula es el Clostridium tetanis, o conocido como el tétano. Se forma pelotita y está en el ambiente, esperando una herida para entrar. Y como ustedes se cortan, es su vía de entrada del esporo. Por eso es que siempre dicen, cuando te cortas con algún fierro oxidado, contaminado, dicen, no, así te pones el tétano. Y eso ya lo vamos a ver cuando veamos los trios. ¿Okay? Las bacterias se pueden clasificar de muchísimas formas. Se pueden clasificar según su comportamiento de oxígeno, según su nutrición, según su forma, según su coloración, ya más o menos vimos, y según su temperatura. Veamos según su oxígeno. Según su oxígeno, hay bacterias que
toleran el oxígeno y bacterias que no lo toleran. Las que lo toleran son conocidas como bacterias aeróbicas, que emplean el oxígeno para respirar y la necesitan para vivir. Si tú le quitas el oxígeno, la bacteria se muere. Tenemos el grupo de las anaeróbicas, que son bacterias todo lo contrario. Son bacterias que no toleran el oxígeno. Y si tú las pones en oxígeno, se mueren. Pero tenemos un tercer grupo, que son las bacterias anaeróbicas facultativas. ¿Qué quiere decir? Que ellas no toleran el oxígeno, pero si tú se lo pones en oxígeno, lo soportan, porque tienen las dos funciones, pueden vivir en ambos ambientes. No son anaeróbicas obligadas, que sí o sí, son facultativas, pueden vivir en ambos medios. Según su nutrición, se pueden clasificar en autotrofas y heterotrofas. Primero veamos las que son autotrofas. Se alimentan exclusivamente de la luz solar, fotosíntesis, quimiosíntesis, y aquí tenemos virus, bacterias, hongos. Y las heterotrofas son las que elaboran su alimentación a partir de la fermentación o de alimentos ya preelaborados. Tenemos los fermentadores como son los lactobacillus, tenemos las salmonelas, ¿sí? Y tenemos también aquí un hongo. Según su forma, y esto siempre es pregunta de examen, según su forma se clasifican en 5 grandes grupos: cocos, bacilos, espirilos, espiroquetas y vibriones. Que ustedes me dirán, doctora, pero ahí se ven más, son subdivisiones. El coco, el bacilo, espirilo, vibriones. Lo que pasa es que se agrupan, y si se agrupan, cambian su nombre. Eso lo vamos a ver ahorita. Empecemos con los cocos. Los cocos tienen forma redonda, viven en medios ricos de nutrientes, son bastante resistentes y pueden agruparse. Si están solitos son cocos. Si se agrupan así como vieron ustedes en cadenita, son estreptococos. Si se agrupan en racimos de uva, son estafilococos. Son los más comunes. Bacilo. Los bacilos tienen forma alargadita, miren, forma alargadita. Son menos resistentes, pero también son menos exigentes con sus nutrientes. No son como los cocos, que son mucho más exigentes. Y también estos se pueden agrupar en cadenita, que son los estreptobacilos. De la familia de los espirales tenemos los espirilos. Miren de bonito. Por la forma en que ellos tienen, son bastante móviles y generalmente tienen flagelitos, bolitas. Tenemos los que tienen forma de sacacorcho, y esa siempre es pregunta de examen. ¿Qué bacteria tiene forma de sacacorcho? Ponen coco, bacilo, espirilo, espiroqueta, vibriones. Entonces ya saben ustedes que la espiroqueta son bastante móviles, atraviesan con mucha facilidad la mucosa, y generalmente estas bacterias son bacterias que causan trastornos gastrointestinales, que lo vamos a ver más adelante. Vibriones. Los vibriones tienen forma de S o forma de coma, como dicen en una bibliografía. Aquí lo vemos más bonito. No son muy exigentes, que digamos, y también son bacterias que producen procesos gastrointestinales. Ahí tenemos algunos ejemplos de algunas bacterias. Los cocos, los diplococos, porque están en parejita. Espirilo, espiroqueta, estreptococos, miren cómo están en cadenita. Vibrión, vibrión flagelado. Coco bacilo es una combinación de un coco un poquito alargado. Y los estafilococos, como dijimos, en racimo de uva. Según su coloración, ya sabemos que gracias a Christian Gram, que esta también es pregunta de examen, tenemos la coloración de las bacterias en gram positiva y gram negativa. Las gram positivas, ¿qué color son? Violeta, azulada. ¿Y las gram negativas? Rosa.
Ahí tenemos las gram positivas. Bastante cantidad, 80% de la pared es peptidoglicano. Esta membrana aquí es la membrana plasmática y se pigmentan de color lila, azul o morado. ¿Gracias a qué? A cristales de violeta. Gran negativo. Miren la gran diferencia del peptidoglicano. Miren delgadito que es. Y se pigmenta con la safranina y da una pigmentación o una coloración roja, rosado, fucsia. Como conocimiento para ustedes, la clasificación de las bacterias según su tinción. Cuando ustedes presenten una bacteria, empecemos a defender bacterias. De cada bacteria tienen que saber qué tipo de tinción es. Si es anaeróbica o si es aeróbica y qué tipo de elementos facultativos tiene. Sí o sí tienen que saber eso de cada bacteria. Según su temperatura. Hay bacterias que toleran frío, calor. Por ejemplo, esta clasificación no está en Moore, ¿okay? Por eso aquí les complemento con otra bibliografía. Tenemos las termófilas, las mesófilas y las psicrófilas, dependiendo qué cantidad de temperatura puedan tolerar. También tenemos la clasificación según temperatura. Termófila. Ahora, curva de crecimiento. Vamos a ver las características propias de cada bacteria. ¿Qué vamos a ver de cada bacteria? Curva de crecimiento bacteriano. ¿Cómo se divide en la bacteria? Ojo, esta es pregunta de examen. Fisión binaria. Las bacterias se dividen, se multiplican, se replican por fisión binaria. ¿Dónde viven las bacterias? ¿Cómo se transmiten? ¿Cómo es el metabolismo y cómo es la fisiología bacteriana? Crecimiento bacteriano. El crecimiento bacteriano es el incremento en la cantidad de las bacterias. Y eso ocurre por fisión binaria. Y los pasos son 5. Paso 1, replicación del ADN, elongación celular, formación del septum en la parte media de la célula, se cierra el septo y se produce la separación de dos células totalmente idénticas. Vemos de nuevamente. Replicación, dijimos que solo tiene una cadena. Replicación del ADN, ya, la replicación del ADN, formación. La célula empieza a empujar en lados opuestos, se forma un septum en la parte media de la célula y esta da la formación a dos células totalmente idénticas. No es lo mismo crecimiento bacteriano, ¿ya?, que lo que vamos a ver aquí. No quiero que se confundan. El crecimiento bacteriano, ¿ya?, puede ser de dos tipos. Puede ser in vivo, dentro de mi cuerpecito, o puede ser in vitro, que yo estoy cultivando en una caja Petri. Lo vamos a hacer el ejemplo cultivando en una caja Petri. Ya, el cultivo de una caja Petri se hace por un medio de cultivo. Se coloca en estas cajitas como una gelatina rica en nutrientes que la bacteria adora y que va a poder crecer en 24 horas. Y aquí va a desarrollar 4 fases importantes. Fase 1, de latencia, donde todavía no hay replicación, no se están dividiendo, pero sí están creciendo. Quiero que entiendan la diferencia entre crecimiento bacteriano y replicación bacteriana. Replicación es cuando ya hay hijitos, ya hay bebés, y crecimiento es cuando se hace más grande la bacteria. Entonces, primero la bacteria muy precavida dice, no, primero a ver, veamos qué pasa, empecemos a comer, todas tranquilas, y en latencia no hay elevación de la curva, solo están creciendo, haciéndose más bonitas, más grandes, más bonitas. Al ver que hay bastantes nutrientes, recién en la fase exponencial empieza la multiplicación, la replicación, empiezan a dividirse y dividirse y dividirse y dividirse, ¿ya? Y recién hay un crecimiento, una replicación bacteriana. Llegamos a la fase estacionaria, es cuando los alimentos se están empezando a agotar, ya casi no hay, y ellas empiezan a racionar, dejan de multiplicarse, paran la replicación porque ya no hay para todo alimento, ¿ok? Y por último,
se acaba totalmente el alimento y entramos a la fase de muerte o lisis bacteriana. Fisiología bacteriana. Para que este crecimiento sea óptimo, la bacteria es muy demandante. Necesita una buena temperatura, un buen pH, disponibilidad o no de agua, nutrientes, tiempo para poder crecer y oxígeno en caso de que hablemos de bacterias aeróbicas, porque también tenemos las anaeróbicas que no toleran el oxígeno. Metabolismo bacteriano lo hace de dos formas: catabolismo y anabolismo. En el catabolismo ocupamos la energía, en el anabolismo tenemos lo que son las fuentes de carbono. ¿Y dónde viven las bacterias? En todas partes. En todas partes encontramos la bacteria, fuera y dentro de mi cuerpecito. Y tenemos bacterias buenas y bacterias malas. No todas las bacterias son dañinas. También tenemos bacterias buenas que viven en mi cuerpecito sin molestar, quietecitas, y es más, ayudan a mi cuerpo. Por ejemplo, en el tracto intestinal. En el tracto intestinal tenemos las famosas lactobacilos, ¿ok? Que ayudan con la digestión de lo que yo ingiero, ¿no? Entonces tenemos en piel, tenemos bacterias que viven tranquilitas, sin molestar. Tenemos en el tracto urinario y tenemos también en lo que es vía oral, faringe y laringe. Ahora, estas bacterias tampoco no son tan santas. Están quietecitas porque saben que son más poquitas y que no pueden atacar al sistema inmunitario, que es el que defiende nuestro cuerpo. Por eso es que también se les llama bacterias oportunistas. Ellas esperan que el sistema inmunológico baje y se manifiestan. Atacan, aprovechan, ¿ok? Decíamos entonces, tenemos bacterias patógenas verdaderas, agresivas, que esas vienen a matar y generalmente son de origen exógeno, externo, la fuente es fuera de mi cuerpo, yo la tuve que adquirir del exterior. Y también tenemos patógenos oportunistas que están en mi cuerpecito, que no molestan, están tranquilas, pero esperan que mis defensas bajen para poder atacar. Esas generalmente tienen origen endógeno, ¿ok? Factores de acción patógena. Los factores de acción patógena clasifican a la bacteria según su capacidad de colonizar, según su capacidad de penetrar la mucosa y según su capacidad de multiplicarse y de invadir, lesionar la mucosa. Y generalmente son bacterias que tienen elementos facultativos que las hacen más agresivas. Ahora, una vez que la bacteria ingresa a mi cuerpo, puede causar dos tipos de infecciones: infección generalizada o infección localizada, ¿ok? Son dos tipos de infección. Y si causa una infección generalizada, va a causar una bacteremia. ¿Qué es una bacteremia? Emia, sangre. Bacteria en sangre, ¿ok? Y si yo no medico a este paciente, va a causar una sepsis. ¿Qué quiere decir? Que esta bacteria, estando en torrente sanguíneo, se fue a donde le dio la gana, ¿sí? Y se diseminó, por todo el cuerpo, causando lesión, ¿ok? Ahí tenemos algunas de las bacterias que ustedes van a ver en este semestre conmigo. Tenemos el Escherichia, tenemos el Vibrio cholerae, tenemos la Bordetella, tenemos el Corynebacterium diphtheriae, tenemos el Haemophilus influenza, tenemos el Streptococcus mutans, que es el que causa la caries, por si no lo sabían, tenemos la Erysipelas, tenemos el Staphylococcus aureus. La vía de entrada. La bacteria utiliza muchísimas vías de entrada, por donde pueda se entra. Tenemos vía respiratoria, tenemos vía cutánea, tenemos vía oral y tenemos vía parenteral. Esto se da en pacientes internados que están con mucho tiempo con sondas vesicales, y por eso es que las sondas se cambian periódicamente para evitar que se contamine y que sea una vía de ingreso al cuerpo. A ver, recordemos un poquito
¿Qué fase es esta? Lactancia. Latencia. Exponencial. Estacionaria. Estacionaria. Y muerte. Muerte. ¿Qué parte es esta? Cápsula. Pili, muy bien. Este, Flagelo. flagelo, muy bien. Este, Nucleolo. nucleoide, muy bien. Nucleoide. El verde, cápsula, muy bien. El azul oscuro, Pared. pared. Y Membrana. membrana. Recordemos las formas. ¿Cuál es Coco? El cuarto. Ese. Coco, muy bien. Este, No, es espirilo. vibrión. Dijimos que tenía forma de coma. Este es bacilo. Este, Espirilo. espiroqueta. Dijimos que tenía forma de sacacorcho. Obviamente aquí no está tan endulado que veamos. Y este es el espirilo. Espirilo. Ya. Ese es nuestro primer tema, ¿ok? Que es introducción a la microbiología. La próxima semana estamos avanzando genética bacteriana, que lo voy a presentar yo también. Ahora, me interesa que armemos los grupos de WhatsApp o grupos de exposición. Vos mandás. Vos mandás y yo hago.